¿Qué tal, amigos de Donosti City y Egunon Televista? Es un placer hoy para mí estar con este invitado porque yo creo que ya sabéis a través de mis redes sociales la pasión que uno va teniendo por el Geoparque, esa línea de acantilados, de flis mundialmente conocida en estos momentos, pero que también tiene por dentro una serie de cuevas y de fenómenos muy interesantes, que Geoparque es todo. Y al hilo de la entrevista que vamos a hacer hoy con Asier Hilario, el director científico del Geoparque, entre otras muchas cosas también a nivel mundial, pues aprovechamos también para hablar de la belleza que tiene nuestra tierra, nuestro territorio, que tantas veces hemos reflejado en nuestro blog, y de hecho pues también hemos editado un libro de rutas donde os damos alguna pincelada de qué ver en todos estos sitios. Asier Hilario, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de tenerte aquí porque de verdad soy un enamorado del Geoparque, como me imagino que lo serás tú también. Pues sí, hombre, no me queda otro remedio, pero es que además porque creo que es un sitio que realmente merece la pena, ¿no? Es un sitio que llama mucho la atención por el poder estético que tiene, por la belleza estética que tiene, pero además si sabe uno leer un poco esas páginas de roca, pues realmente es un sitio que te hace sentir pequeño frente a una historia de millones y millones de años que tiene nuestra tierra. ¿Cómo se podría explicar al no iniciado en la materia todo lo que puede verse ahí tranquilamente, toda la historia geológica de la Tierra en esas láminas? ¿Qué se ve? ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo darías tú un titular a la gente que va a ir ahí por primera vez? Bueno, pues la costa del Geoparque, yo muchas veces digo que es como si fuera un gran libro de la historia de la Tierra, en un tramo de unos 10 kilómetros de costa, página a página, capa a capa, en esas capas de roca, podemos leer en torno a 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra, ¿no? Esto es bastante relevante, no porque sea mucho tiempo, que también lo es, pero sobre todo porque podemos leer esos 60 millones de años con mucho detalle, ¿no? Y podemos entender muy bien cómo ha funcionado la Tierra entre hace más o menos 110 millones de años y hace 50 millones de años. Y por ejemplo, entre otras muchas cosas, podemos entender cómo se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años o cómo fue uno de los mayores calentamientos climáticos que ha habido en la historia de la Tierra, también por efecto invernadero, hace 56 millones de años. ¿Eso es el único lugar del mundo donde se puede ver toda la historia geológica de la Tierra o hay otros sitios parecidos también? No, bueno, lo primero es que no se puede ver toda la historia geológica de la Tierra. La Tierra tiene 4.600 millones de años y aquí podemos ver solamente una parte muy pequeña de esa historia, pero la podemos ver muy bien escrita, ¿eh? Y además es un momento de la historia de la Tierra donde ocurrieron cosas que son importantes, lo fueron importantes en su tiempo, pero lo son también importantes hoy en día, porque entender cómo fue, por ejemplo, aquel calentamiento climático por efecto invernadero de hace 56 millones de años nos da buenas pistas para saber cómo puede actuar el sistema ante el calentamiento que estamos empezando a sufrir hoy. Entonces, yo diría que hay muy pocos lugares en el mundo donde se pueden ver tantas cosas tan claras, tan bien escritas y en un espacio físico tan pequeño como este. Alguna vez he dicho yo, un poco bromeando, claro, que la gran suerte que tiene la gente es en la playa de Ichurun, que es a la primera que se llega, con la ermita de San Telmo arriba, Juego de Tronos para aquí y para allá, que te puedas dar un baño y dejar la toalla colgada en alguna roquita de esas, que vete tú a saber de qué año es, ahí ya me puedo perder, pero a la gente le resulta chocante, o que te puedas encontrar un fósil ahí tranquilamente, ¿no? ¿Todo eso se llega a ver o son leyendas que hay? No, bueno, realmente hay que tener algún... hay que saber mirar las rocas para entender lo que hay detrás, pero eso no es tan difícil. Yo creo que Ichurun es una de esas playas en las que merece tanto mirar hacia atrás como mirar hacia adelante, ¿no? En la playa uno siempre mira hacia el mar, pero realmente hay algunas playas como la de Ichurun donde merece tanto mirar hacia el mar como mirar hacia los acantilados. Y no es difícil, si uno mira con un poco de detalle entre todas esas capas de roca, no es difícil ver, no tanto una concha grande, eso es más complicado, pero sí, por ejemplo, miles y miles de pequeñas huellas de animales que reptaban en aquellos fondos marinos de hace unos 50 millones de años en este caso, y que bueno, pues se movían por aquellos fondos arenosos y fangosos y que han dejado pues esas huellas que hoy podemos ver en las rocas. La línea de iridio, puede ser, eso pues un poco tú corrígeme si digo mal, que alguna vez sé que me he equivocado al citar el material, el meteorito que cayó a la Tierra, que extinguió a los dinosaurios, esa línea de iridio es perfectamente visible en Zumaya, es un poco el tema estrella de la misma. Bueno, seguramente sí, es lo que hizo que Zumaya saltara, vamos a decir, que a la fama internacional desde el punto de vista científico, ¿no? Porque fue uno de los lugares
que en 1980 los autores originales de la teoría de que los meteoritos se extinguieron por el impacto del meteorito utilizaron para desarrollar esa teoría, ¿no? Esa teoría es relativamente reciente, se propuso en 1980 y se propuso fundamentalmente basándose en datos que se habían obtenido de 3 o 4 lugares del mundo. Uno está en Italia, uno está en el sur de España y uno de ellos era el de Zumaya, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento Zumaya, digamos que las capas de Zumaya, las rocas de Zumaya saltan un poco al panorama internacional, ¿no? Y a partir de ahí empieza a venir mucha gente a investigar y se ve que además de ese gran evento de extinción de hace 66 millones de años se pueden ver otras muchas cosas y poco a poco se empieza ya a convertir en uno de estos, posiblemente uno de los lugares geológicos más estudiados del planeta. ¿Cuándo empieza a estudiarse? Porque yo te conocí en una charla hace ya tiempo en Zumaya con Thierry Juteau, un científico extraordinario al que le hice también un reportaje para el blog, con un podcast de radio. Me pareció fantástico todo lo que me contó en su propia casa. Yo no me podía ni creer lo que estaba escuchando. Él decía que llegó a Zumaya un día y se enamoró del lugar y se quedó ahí ya para siempre. De hecho vive en Amara, aquí en San Sebastián, y da sus charlas y tal, y llegó a descubrir ya me pierdo de nombres, icnofósil puede ser, que es de los primeros que se pueden encontrar en la Tierra, que llegó a ver lo mismo bajando en un batiscafo ahí a 4.000 metros de profundidad, puede ser. Más o menos. Un icnofósil es esto que he dicho yo antes, ¿no? Las huellas. Las huellas, ¿no? Todas estas capas que vemos ahí y las mismas que vemos en Donosti, en el Peine del Viento o en el Paseo Nuevo, por ejemplo. Al final, lo que vemos en Donosti no es más que la continuidad de lo que se ve en Zumaya, ¿no? Entonces, al final, todas estas capas que vemos en la línea de costa fueron antiguos fondos marinos. Fueron antiguos fondos marinos que hoy están convertidos en roca dura, pero que originalmente eran fondos arenosos y fangosos, como una cosa blanda, ¿no? Y en ese fondo marino, a unos 1000 metros de profundidad, pues había animales que vivían y rectaban por allí y se alimentaban. Y toda esa actividad biológica, en un principio puede parecer que a 1000 metros de profundidad, en esa oscuridad, pues es como un desierto biológico, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Cuando uno mira las rocas ve que ahí está lleno de actividad, ¿no? Entonces, es verdad que mirar estas capas que nos muestran cómo era la vida en los fondos oceánicos hace unos 50 millones de años, es muy útil para entender cómo es la vida hoy en día en los fondos marinos actuales, porque es un ámbito que seguramente no ha cambiado tanto, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que cuando Thierry y otros científicos bajan en estos batiscafos, o bajaban en estos batiscafos, pues hoy en día ven algunas huellas actuales parecidas, iguales, prácticamente iguales a las que podemos ver en las rocas de Zumaya de hace 50 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que si quieres caminar por el Flix es una manera más accesible y más económica de entender también, no cómo era la Tierra hace 50 millones de años, pero también cómo es, por ejemplo, hoy los fondos oceánicos del Atlántico, del Pacífico, etc. Bueno, vamos a abrir ya más el panorama. El propio Thierry me dijo en aquella entrevista que, y sé que se está en ello, Geoparque tendría que ser desde Biarritz hasta Barrica, pues toda esa costa entera. ¿Puede ser? No. No. Bueno, puede ser, sí, puede ser porque cualquier cosa puede ser, pero las cosas tienen que tener sentido y tienen que tener un motivo. Y a priori esta propuesta, bueno, un geoparque, lo primero, tiene que ser un territorio que tenga un patrimonio geológico de relevancia internacional, y cuyos gestores locales quieran utilizar ese patrimonio para el desarrollo local de ese territorio. Entonces, lo primero es que todos los gestores locales del territorio tienen que querer ser geoparque y actuar como geoparque. Si el Geoparque de la Costa Vasca hoy en día incluye los municipios de Zumaya, Deba y Mutriku, es porque inicialmente solamente los municipios de Deba, Zumaya y Mutriku optaron por esta opción. Un geoparque será lo que sus agentes locales quieran que sea, y no más. Una de las claves que han identificado el programa de geoparques de la UNESCO es que es un programa que va de abajo, se desarrolla de abajo arriba. Entonces, un geoparque, desde el punto de vista del patrimonio geológico, incluso podría tener sentido que fuera toda la costa vasca, pero
el valor geológico de un geoparque es solamente una parte, es la condición obligatoria que tiene que tener un geoparque. Pero a partir de ahí, lo que más cuenta, casi más que esto, es el proyecto de desarrollo y la implicación de los agentes locales para utilizar ese patrimonio a favor de ese territorio. Es decir, deberíamos de tener ciudades como Bilbao, o como Donosti, o como Bayona, o como Biarritz, o pueblos con un perfil muy diferente como Zarauz, que quieran ser parte de ese geoparque, que quieran proteger su costa y que quieran actuar como un geoparque. Y en cualquier caso, lo primero es que los 3 municipios que hoy en día conforman el geoparque quisieran ampliar la figura al resto de la costa. Es decir, un geoparque tiene que tener sentido, no solo desde el punto de vista geológico, sino desde el punto de vista conceptual y de los objetivos que se marcan cuando se define el geoparque. Perfecto. Más, a nivel geológico, toda nuestra tierra, todo el País Vasco, ¿qué importancia tiene para los geólogos? Una tierra rica en cosas dignas de mencionarse, de ver, de estudiar. Bueno, yo diría que Euskadi desde el punto de vista geológico, Euskadi es un territorio que se identifica por tener una variedad muy importante en un espacio muy pequeño. ¿no? Euskadi es un territorio también desde el punto de vista geológico, es un territorio pequeño, pero bueno, siendo tan pequeño tiene una variedad de edades, de rocas, de estructuras, de historias que se pueden contar, que se pueden leer en las rocas, que es realmente relevante, ¿no? y que además se conoce muy bien. Euskadi es uno de estos territorios que geológicamente se conoce muy bien porque se lleva mucho tiempo estudiando. Hay unas primeras investigaciones ya a mediados del siglo XIX. Euskadi estuvo en el punto de mira de las petroleras también. En su día se hicieron algunos estudios geológicos porque se pensaba que podía haber petróleo, especialmente en la zona de Álava. Se le da un impulso definitivo cuando se abre la Facultad de Ciencias o la Facultad de Geología de la Universidad del País Vasco, vienen geólogos de fuera. Bueno, con todo lo que se ha estudiado en las últimas décadas, sobre todo últimos 50 años, hoy en día se conoce muchísimo, con mucho detalle, la geología del País Vasco, y se tiene un mapa geológico de mucho detalle de cuál es nuestro territorio. ¿Cuáles serían así un poco los iconos principales, esos lugares que habría que ver sí o sí? Pues hemos hablado del geoparque, Dichurun, Saconeta, Salina Zumayadeva, ese entiendo que sería uno. Sí, a ver, yo creo que habrá otros muchos que seguro que desconocemos ahora mismo. Hay muchos lugares, ¿no? Pero bueno, sí hay algunos que a cualquier persona que le gusten los paisajes, que le guste sobre todo los paisajes que digan algo, ¿no? Porque al final las gafas que llevamos los geólogos son las gafas que nos permiten leer detrás del paisaje, ¿no? Entonces puede haber paisajes que son muy estéticos, muy bonitos, pero que realmente no cuentan muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos lugares que realmente uno siente que está delante de un paisaje que tiene algo que contar, ¿no? Bueno, pues yo, empezando por Guipúzcoa, yo diría que sin duda uno de ellos es el FLIS del Geoparque de la Costa Vasca, es seguramente el más conocido y es el número 1, el que no se puedes perder. Pero en Guipúzcoa hay otro FLIS menos conocido, pero también muy imponente, que es el de Jaizkibel. Jaizkibel es también uno de estos lugares muy espectaculares desde el punto de vista geológico. Yo creo que las minas de Arditurri, por la historia que tienen, historia romana que tienen, es uno de esos lugares, y porque están horadadas en las rocas más antiguas del País Vasco, más o menos, por decirlo así. Entre Oyarzun y la Peña de Haya, por situarnos. Sí, hice esa excursión con mis serpas, que llamo yo, es impresionante las cuevas que hay ahí, hechas porque se ha trabajado ahí para extraer las... Se sacó plata, se sacó zinc, se sacó plomo, se sacó hierro, y durante muchísimos años se ha explotado ese subsuelo, ¿no? Y ese subsuelo está relacionado con el granito de las Peñas de Haya. Bueno, geológicamente es un entorno muy particular. Sin salir de Guipúzcoa, yo diría que otro entorno de sí o sí es el macizo de Aralar en general, pero en particular el Valle de Minas, que es el valle que sube de Amézqueta hacia arriba, porque en el Valle de Minas, además de que también hubo unas minas de cobre situadas a casi 1000 metros de altura, pero sobre todo el Valle de Minas es el único valle glaciar que tenemos en Euskadi, si salimos de los Pirineos. Hace unos 40.000 años en el Valle de Minas hubo un glaciar que tenía en torno a 5 kilómetros de desarrollo, hace solamente 40.000 años, ¿no? Entre Amézqueta, Valcisqueta y la base del Chindoki sería esa zona, ¿no? Sería cuando uno está en Amézqueta y tiene el Chindoki de frente, pues es el valle que sube recto, vamos a decir, hacia las campas de Garatza y las campas de Aralar, ¿no? Entonces,
El Valle de Minas es también uno de estos sitios que merecen mucho la pena por muchas cuestiones, pero sobre todo, como titular, es que es el único valle glaciar que tenemos en el País Vasco y se ve muy claro además, ¿no? Luego, si pasamos a Vizcaya, yo, por ejemplo, creo que no nos podemos olvidar de la zona minera, de la margen izquierda del Ibaizábal, del Nervión. Bueno, pues porque no se puede entender la historia en general, pero incluso la historia, diría, económica, la historia cultural y muchas de las tradiciones que hoy en día tenemos en el País Vasco, sin entender la historia de la minería en la margen izquierda del Nervión, ¿no? Ahí es donde realmente empieza la industrialización del País Vasco y donde se genera una serie de flujos migratorios, bueno, en fin, y a partir de ahí se va desarrollando toda la identidad y muchas otras cosas por que citar tenemos hoy. Algún pueblo que quede en las cercanías, por situar un poquito mejor dónde queda esa zona, la zona de abajo de Orduña. Para visitar la zona minera, lo mejor es ir al Museo Minero. Hay un museo minero y ver la Corta de Gallarta, la Corta del pueblo de Gallarta. La Corta de Gallarta, la Corta es un museo, una mina a cielo abierto, es una de las mayores minas a cielo abierto que hay en toda la península, ¿no? En su día se sacó siderita de ahí, se sacó hierro, y hoy en día es un lugar absolutamente espectacular. No me acuerdo las dimensiones que tiene, pero es un agujero tremendo, ¿no? que uno se puede acercar y se puede ver, ¿no? Yo creo que otro sitio que hay que visitar sí o sí en Vizcaya desde el punto de vista geológico es la cueva de Pozalagua, que está situada ahí en Carranza, ya casi donde se termina Vizcaya. Bueno, pues es una cueva muy pequeñita, pero es una cueva muy bonita. Es una cueva con unos estalactitas, estalagmitas muy curiosas, que además en la parte de fuera tiene una cantera de dolomía que ha sido restaurada y acondicionada como auditorio, y realmente es un sitio muy particular, ¿no? O sea que esta es una visita que merece la pena. Si nos vamos a Álava, yo creo que, bueno, en Álava para mí sin duda la Sierra de Cantabria, y la Sierra de Cantabria vista desde el mirador de la ermita de San Felices. Esto es Rioja. No conozco ese sitio. Esto es Haro. Sí, es el lado que da la Rioja Alavesa, La Guardia, Haro, toda esa línea entre Haro, La Guardia. La vista desde la ermita de San Felices, la vista de la Sierra de Cantabria y toda la Rioja Alavesa, eso es un poema geológico en toda regla, ¿no? Porque realmente ese es el límite sur del Pirineo. Ahí empieza el Pirineo. Hacia la izquierda, hacia el norte, vamos a decir, es todo el territorio pirenaico, todo el País Vasco, y hacia el sur, digamos, Rioja Alavesa incluida, pues sería la península ibérica y el territorio del Ebro, y en fin. Este es un sitio que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Hay un elemento geológico que no lo conoce mucha gente, porque no es fácil de ver, pero es el ámbar de Peñacerrada. El ámbar de Peñacerrada. En el pueblo de Peñacerrada. Que está por ahí subiendo por el Alto de la Rea. No. Rivas de Tereso, por ahí. Peñacerrada está en digamos que está como a medio camino entre Vitoria y La Guardia. Sí, por Rivas de Tereso hay una carretera que bajas luego. Sí, ahora mismo no la ubico, no acuerdo, pero está ahí como. El ámbar, en la mitad. Sí, bueno, total que allí hace algunos años se descubrieron unos afloramientos de ámbar que contienen una cantidad extraordinaria de insectos y con una conservación muy buena. Ese ámbar se puede ver hoy en día en el Museo de Ciencias Naturales de Álava. Hay una sala entera que está dedicada a esto, y realmente hay cosas muy relevantes, porque el ámbar es bastante antiguo, porque la cantidad de insectos es muy importante y porque la calidad de conservación es espectacular. Cuando uno lo mira con una lupa es espectacular, es realmente espectacular. Por ejemplo, he leído que, yo no he visto esa muestra, pero he leído que, por ejemplo, se ha conservado una araña tejiendo su tela. Ahí va. O sea, cosas de ese detalle, ¿no? Apunto eso también. Sí, este es un sitio, para eso hay que ir al Museo de Ciencias Naturales de Vitoria. Que de sitios hay que se desconocen. Hay muchos, hay que más pillan fuera del juego totalmente. Sí. Bueno, y luego dos más que son muy espectaculares. Yo, sin duda, uno son las Bardenas reales. Ya nos vamos a Navarra. Navarra tiene muchísimas cosas, pero por contar algo diferente o especialmente diferente a lo que tenemos aquí, las Bardenas reales es nuestro desierto, y además en las Bardenas reales hay una historia muy potente que contar, que tiene que ver
tiene que ver con la vida del Ebro, con cómo se va rellenando la cuenca del Ebro, y luego cuando la cuenca del Ebro fue una cuenca cerrada que no estaba abierta al Mediterráneo, y allí se fueron depositando un montón de sedimentos que venían de la erosión de los Pirineos y de la cordillera ibérica, y en un momento, si no me equivoco, hace unos 5 millones de años, el Ebro encuentra camino al Mediterráneo, se abre hacia el Mediterráneo, y en ese momento toda esa cuenca cerrada que se había rellenado de sedimentos, era como una bañera llena de sedimentos, se empieza a vaciar y se empiezan a formar pues, lugares como los Monegros o como las Bardenas, y ahí podemos encontrar cocodrilos, podemos encontrar tortugas, bueno, en fin, es un mundo absolutamente diferente. Ya que lo citas, uno de los capítulos de mi libro, el penúltimo, es el Bardenas Reales, precisamente hay unas fotazos ahí de nuestro amigo Wilco Westerduin, que vamos, son flipantes. ¿Cuánta vida le quedaría al Castil de Tierra? Bueno, más o menos, porque no lo sé decir, es que lo ves, es muy fácilmente erosionable, da hasta miedo tocarlo, y ahí la primera chaparrada que cae pues, va perdiendo. Mucho, bueno, geológicamente mucho no le quedará. No, geológicamente le queda muy poco. Nada. No, geológicamente le queda muy poco, es una evolución natural. Yo estuve hace un año así más o menos allí, y me llamó la atención que estaba bastante erosionado, la verdad. Entonces, en fin, a mí no me extrañaría, pero esto seguro que está estudiado, a mí no me extrañaría que después de unos chaparrones fuertes se pudiera caer. Joder, pero tampoco me extrañaría que dure otros 100 años. 100 años, sí, bueno, pero tampoco mucho más. Bueno, a escala geológica es un cerro testigo que está a punto de perder su chapela, vamos a decir. Un auténtico icono de las Bardenas. Pero precisamente por eso es un icono de las Bardenas, ¿no? No sé si has dicho las Salinas de Añana. No, mira, no he dicho las Salinas de Añana, y se me ha olvidado, pero lo voy a decir. Las Salinas de Añana geológicamente no es algo, desde el punto de vista solo geológico, no es algo tan extraordinario, pero cuando unimos la parte geológica con cómo esto ha condicionado la historia y la cultura, es uno de los lugares más interesantes y más sorprendentes que tenemos en el País Vasco, sin ninguna duda, ¿no? Es un lugar en el que se lleva explotando sal en torno a 7.000 años de manera consecutiva, que ya es decir, o sea que unos cuantos miles de años antes de los romanos ya se explotaba sal. Los romanos empiezan a utilizar esta técnica de utilizar el calor del sol para evaporar el agua y conseguir la sal de ahí. Bueno, es un lugar que desde el punto de vista más cultural que geológico, pero es un lugar que sin duda, si la gente no lo conoce, es un lugar para ir a visitar cuando las salinas estén activas, que es durante los meses de verano, que es cuando funciona el sol y evapora el agua. Y realmente entender la cantidad de sal que se puede sacar de ese manantial, y el conocimiento de decenas y decenas de años, de generaciones y generaciones de salineros, pues es un sitio que merece mucho la pena. Ya no sé si queda algún sitio más por decir. Pues mira, sí, hay un sitio que a mí me impresionó mucho, y lo visité hace poco. Fíjate, yo tengo la suerte de viajar por el mundo visitando lugares bastante espectaculares, y uno de los que más me ha impresionado en los últimos años está muy cerca. Es la cueva de la Verna. La Verna. Está en Iparralde y está justo... Todo el mundo conoce las gargantas de Cacueta, o mucha gente conoce las gargantas de Cacueta. Bueno, pues si uno continúa por la misma carretera unos pocos kilómetros más adelante, allí se puede visitar la cueva visitable más grande del mundo, y una de las salas, no sé si la segunda o la tercera, más grande del mundo. Es un lugar absolutamente espectacular. Se puede acceder a la cueva a través de un conducto que hicieron para explotar una cascada de agua de 70 metros que hay dentro de la cueva. Las dimensiones tiene 200 y pico metros de diámetro por, si no me equivoco, casi unos 200 metros de alto. Bueno, es una barbaridad de lugar, ¿no? Y bueno, se accede a través de un túnel que hicieron para explotarlo hidroeléctricamente, y de repente uno llega a una oquedad absolutamente oscura, que se empieza a iluminar poco a poco, muy bien hecho, que se escucha solamente el sonido del agua. Te digo, una cascada de 70 metros dentro de la propia cueva. Bueno, no digo más, es un lugar, la cueva de la Verna. Es un lugar muy impresionante. Apunto, porque en el blog, que ya iré por los 400 artículos, bueno, nunca sabes cómo llegas, esto del Google Analytics, estas historias. Tengo 7º, 8º,
uno que hice hace un par de años de una excursión en Olchartik a Cueta, que yo creo que daría tiempo el mismo día, por la zona de Santa Engracia, por ubicar un poquito a los seguidores, sería subir a la pasarela de Olcharte a la mañana y ver las gargantas a la tarde. Esto por ubicar quedaría en medio, cerca, se podría hacer todo el mismo día, porque tengo que ampliar el artículo, claro. Sí, se puede, bueno, no sé si se puede hacer el mismo día, pero para visitar la Cueva de la Verna hay que dedicarle, pues hay varias visitas, la visita más sencilla hay que dedicarle un par de horas, no mucho. Pero también hay una página web, se puede entrar y consultar ahí. Hay visitas más complejas que te permiten ya andar de manera espeleo, andar por dentro de la cueva, etc. Es un lugar muy, muy espectacular. Asier, maravilloso, ¿no? Lo siguiente, o sea, lo que te agradezco, estos minutos hemos estado, que luego me valen para el podcast, para los reportajes y para el blog, así que un auténtico placer, y nuestro recuerdo aquí a los amigos de Plus 55, que son los que me van introduciendo en estas maravillas que tenemos en nuestra tierra. Muchas gracias, Asier. De nada, un placer.